Pensé que pasaría toda mi vida con Gabriel, hasta el día en que fui hospitalizada por mi problema estomacal, mientras él estaba celebrando el cumpleaños de Julia con ella. Decidí dejarlo ir y también liberarme a mí misma. Así que terminamos. Yo fui quien lo dijo. Todos me llamaron dramática. Dijeron que solo estaba haciendo un escándalo y que tarde o temprano lloraría suplicando volver con él, incluido Gabriel. Después, tomé la mano de un chico más joven y comencé una nueva vida. Y entonces Gabriel entró en pánico. Capítulo 1. Amé a Gabriel durante 10 años. Una vez creí que él era todo mi mundo. Incluso si él no me amaba, yo estaba dispuesta a entregarle mi corazón sincero. Estaba convencida de que algún día lograría calentar ese corazón de piedra. Pero cuando terminé hospitalizada y él seguía celebrando el cumpleaños de Julia con ella, por fin desperté. Ese hombre nunca me perteneció. Miré fijamente una foto en la pared. El fondo de la foto era el bosque de ginkgos de nuestra universidad. Las hojas doradas cubrían el suelo. Y yo lo miraba con una sonrisa tonta, porque en ese momento él había aceptado mi confesión. Gabriel una vez me preguntó por qué elegí esa foto. Le respondí, porque fue el momento más feliz de nuestras vidas. En ese momento, el colchón a mi lado se hundió ligeramente. Gabriel se había sentado. ¿Qué estás mirando? Estoy mirando lo joven que era en ese entonces. La joven que era yo siempre se estuvo engañando a sí misma. Hasta ahora me di cuenta de que en esa foto la única feliz era yo. En sus ojos no había ni la más mínima sonrisa. Gabriel siguió mi mirada hacia la foto y dijo casualmente para consolarme, «Aún eres joven ahora. Por cierto, anoche mi teléfono se quedó sin batería. ¿Para qué me buscabas?» Ayer mi problema estomacal volvió a empeorar. Estaba en casa retorciéndome de dolor, empapada en sudor, llorando mientras lo llamaba, pero la línea estaba ocupada. Cuando volví a llamar, su teléfono ya estaba apagado. Al final, antes de desmayarme, marqué al número de emergencias. Cuando desperté en el hospital, vi una publicación en las redes sociales de Julia. Solo entonces supe que él estaba celebrando su cumpleaños con ella. Antes, probablemente habría explicado todo con calma y luego, con consideración, le habría comprado una batería portátil. Así ya no tendrás que preocuparte por quedarte sin batería. Pero de repente me sentí cansada, porque recordé que una vez Julia estuvo discutiendo un problema con él durante 2 horas. Su teléfono se quedó sin batería y se apagó. Entonces él tomó prestado mi teléfono para volver a llamarla. En ese momento dijo, «Selena, tengo miedo de que se preocupe». Quise preguntarle, ¿acaso no tenía miedo de que yo me preocupara? Pero parecía que preguntar solo sería humillarme. Así que negué con la cabeza. «No es nada». Marqué el número equivocado. Él pensó que estaba haciendo un berrinche y frunció el ceño mientras explicaba. Ayer era el cumpleaños de Julia. No quedaba bien irme a mitad de la celebración solo para cargar el teléfono. Así que, lo interrumpí. Lo entiendo, pero realmente marqué el número equivocado. Tomé la bolsa que ya había preparado y salí. Por cierto, esta noche tengo algo que hacer, así que no volveré. Aún no podía recibir el alta del hospital, pero como allí no tenía ropa para cambiarme, vine a casa temporalmente a recoger algunas cosas. Selena, no hagas berrinche. Sabes que no me gusta. No estoy haciendo berrinche. De verdad tengo algo que hacer. En el momento en que cerré la puerta, me di cuenta de que no me sentía triste en absoluto. Nada es más importante que la propia salud. Capítulo 2. Cuando regresé al hospital, la enfermera no pareció notar que había salido un momento para volver a casa. La aguja se clavó en mi vena y el líquido frío del suero comenzó a entrar lentamente en mi cuerpo. Cerré los ojos por un momento. Me di cuenta de que, por mucha agua que bebiera o por muchas soluciones intravenosas que recibiera, ya no tenía ganas de llorar. Después de un tiempo que no sé cuánto fue, escuché una voz fría y familiar. «Doctor, ¿qué le pasa a Selena?» Era Gabriel. Había venido a buscarme, acostada en la cama. Giré la cabeza y lo vi preguntándole al médico sobre mi condición y el plan de tratamiento posterior. Hablaba con calma, sin prisa, pero considerando cuidadosamente todos los detalles. Después de que el médico se fue, se sentó a mi lado y me revolvió suavemente el cabello. «¿Por qué no dijiste que estabas enferma?» Su tono no era muy amable, pero parecía preocupado por mi enfermedad. Lo miré fijamente, un poco aturdida, incapaz de distinguir la realidad. Gabriel, preocupado por mí, imposible. En su mundo, lo más importante siempre parecían ser el trabajo y Julia. Podía quedarse varias noches seguidas sin dormir por trabajo, y también podía dedicar tiempo y energía a Julia. Pero yo nunca había recibido un trato especial de su parte, ni siquiera un poco. Ese era mi lugar en su vida, y finalmente lo había entendido. Bajé la mirada y evité verlo.
fijándome solo en la aguja en mi brazo, sintiendo como el medicamento volvía mi cuerpo cada vez más frío. Es solo una enfermedad menor. Pronto estaré bien. La mano de Gabriel se tensó ligeramente, como si no hubiera esperado esa respuesta. Después de todo, para llamar su atención, yo solía quejarme y actuar mimosa incluso cuando tenía un simple resfriado. Se quedó en silencio un momento. Luego tomó mi mano libre, la que no tenía el suero, y dijo en voz baja: lo de anoche fue un accidente. La próxima vez pediré prestado un teléfono para devolverte la llamada. Me sorprendí un poco. ¿Gabriel me daría el mismo trato que a Julia? Eso no parecía propio de él, pero curiosamente, tampoco me sentí feliz. Tal vez porque ya no tenía expectativas hacia él. Lo pensé un momento y negué con la cabeza. No está bien molestar a otras personas. Pensé que no diría nada más, pero apretó los labios y dijo: confía en mí. La próxima vez te devolveré la llamada. Está bien. Parecía una promesa cálida, pero el suero que entraba en mis venas seguía haciéndome sentir fría. Capítulo 3. Me gustó Gabriel durante 10 años. Fue el hermano mayor de al lado cuando crecí, también mi compañero mayor en la universidad, el presidente del consejo estudiantil y una figura destacada en el campus. Todas las chicas lo querían, incluyéndome a mí, pero en sus ojos solo existía Julia, quien también era una estudiante mayor del consejo estudiantil. Por desgracia, Julia ya tenía un compromiso arreglado desde la infancia. Él no hizo nada, simplemente permaneció a su lado como amigo, protegiéndola en silencio, hasta el tercer año de universidad, cuando Julia se comprometió con un hombre que brillaba tanto como ella. Al día siguiente, yo me confesé a Gabriel, y él aceptó. Durante ese tiempo, incluso me despertaba riendo en sueños. Sabía que mi confesión fue aprovecharme de su momento de vulnerabilidad, pero en ese entonces pensé que, mientras fuera lo suficientemente buena con él, tarde o temprano terminaría enamorándose de mí. Sin embargo, 3 años habían pasado. Yo ya estaba a punto de rendirme cuando él finalmente estuvo dispuesto a darme un poco, el mismo trato que le daba a Julia. Empecé a pensar en dejarlo ir. Después de estar hospitalizada 2 días, regresé nuevamente a casa. De repente sentí una extraña sensación de extrañeza, como si ese lugar ya no fuera un sitio al que debería volver. Me quedé parada un momento antes de entrar lentamente. Gabriel, si una acción no es adecuada, pero el cliente ya ha comprado mucho y ha perdido bastante dinero, ¿qué debería hacer? Mi trabajo a menudo implica tratar con clientes del mundo financiero, así que la pregunta no sonó fuera de lugar. Él hizo una pausa. No consideres la pérdida. Véndela, pero ya han invertido mucho. Si venden ahora, la pérdida será real. Si la acción es equivocada, aferrarse al costo hundido solo hará que pierdan más. Guardé silencio durante mucho tiempo antes de decir suavemente: lo entiendo. Ya no podía seguir aferrándome a mi costo hundido. Tal vez porque permanecí callada demasiado tiempo, muy distinta de mi forma habitual de hablar sin parar. Parecía un poco incómodo. Frunció ligeramente los labios y sacó una caja de regalo del cajón. Era una caja verde oscuro, elegante y lujosa. Con sus largos dedos la abrió. Dentro había un elegante collar con un diamante azul. El diamante parecía de casi 3 quilates. Originalmente quería dártelo en tu cumpleaños, pero pensé que entonces podría darte algo aún mejor. ¿No te gusta el azul? Pruébatelo. Tomó el collar y estaba a punto de ponérmelo. Lo empujé de vuelta. Se quedó atónito. ¿Qué pasa? No soy Julia. No me gusta el azul. Cuando el nombre Julia salió de mi boca, su expresión cambió de inmediato. Desde que empezamos a salir, nunca había mencionado ese nombre por iniciativa propia. Evidentemente, no esperaba que yo lo hiciera. Tras un largo silencio, su voz se volvió áspera. Pero siempre compras cosas azules, porque antes pensé que si aprendía a ser como ella, tal vez me mirarías un poco más. Lo interrumpí con calma. Antes de que la conocieras, mi color favorito era el rojo. Y todavía lo es. Gabriel, ya no quiero imitarla. Capítulo 4. No sé qué frase mía lo provocó. Después de un momento de silencio, lanzó el collar al bote de basura y se dio la vuelta para irse. Con un «van», la puerta volvió a cerrarse de golpe. Miré el bote de basura y también salí. A Gabriel no le gustan las chicas que beben, y yo nunca había ido a un bar. Hoy, de repente, quise probar. El bar era ruidoso, lleno de humo de cigarrillo, y la gente chocaba constantemente al caminar. No entendía que tenía ese lugar para que tanta gente se obsesionara con él, hasta que el primer sorbo de alcohol bajó por mi garganta. De repente sentí una ligereza que nunca había experimentado. Incluso tuve ganas de insultarme a mí misma. ¿Por qué había renunciado a tantas experiencias de la vida solo por los gustos de un hombre? Un nuevo cantante subió al escenario, con el humo alrededor. No se distinguía bien su rostro,
pero su arrogante cabello azul y su guitarra llamativa hacían que el bar pareciera aún más ruidoso, sobre todo cuando dijo con descaro: ¿Alguien sabe tocar la guitarra? Hoy tengo la mano lesionada. Necesito que alguien suba a acompañarme. Tal vez el alcohol ya se me había subido a la cabeza. Después de 2 o 3 copas, de repente me levanté y caminé hacia el escenario. Yo estaba mareada. Frente a mis ojos él parecía multiplicarse en 2 o 3 personas. Lo vi levantar una ceja. ¿Sabes tocar? No, suspiró. Bueno, toca como quieras. Yo cantaré como quiera. Los otros músicos de la banda quedaron atónitos. Es la última actuación de hoy, ¿vas a improvisar así? Como era de esperar de Cameron, totalmente a su estilo. Estaba demasiado mareada para entender de qué hablaban. El tal Cameron simplemente me metió la guitarra en los brazos. ¿Sabes qué significa tocar como quieras? Lo pensé un momento. ¿Simplemente rasguear al azar? Creo que sí, pero ¿por qué esta guitarra estaba conectada a electricidad? No lo entendí, pero el baterista ya había comenzado a tocar. El enorme sonido de la batería explotó en mis oídos. Sobresaltada, mi mano se deslizó por las cuerdas. Un sonido agudo y estridente resonó al instante. Cameron se detuvo un segundo, tomó el micrófono y empezó a cantar, probablemente improvisando. La letra era completamente caótica. No sabes tocar, pero igual me haces cantar. Supongo que así es como te consiento. ¿Qué clase de letra es esa? Aunque cantaba bastante bien, decidí que nunca volvería a quejarme de que los bares son ruidosos. Después de todo, con mi actuación acababa de añadir más ruido al lugar. Capítulo 5. Aunque fue una locura, me divertí muchísimo. Cuando terminó la canción, me reí más fuerte que nadie. ¿Qué Gabriel? ¿Qué 10 años de amor? Para mí, todo eso era solo una canción desagradable del pasado. Una vez escuchada, no hace falta volver a oírla. Justo cuando iba a devolver la guitarra, Cameron inclinó la cabeza. ¿Te desahogaste? Intenté mantenerme en pie y respondí instintivamente. Sí, ¿quieres sentirte aún mejor? Lanza la guitarra contra el suelo con todas tus fuerzas. Por alguna razón, le hice caso. Tomé la guitarra y la estrellé con fuerza contra el suelo. Zumbido. Después del enorme ruido, todo el bar quedó en silencio. Todos me miraban en shock, pero yo giré la cabeza hacia Cameron. Su boca parecía decir: ¿Te sientes mejor? Grité con todas mis fuerzas. Sí. Al instante, todo el bar estalló en gritos y aplausos. Ola tras ola, casi levantando el techo. Cameron me arrastró fuera del escenario. Aún llevaba la guitarra rota en la mano. Cuando salimos del bar, el viento frío me golpeó y recuperé un poco la sobriedad. Solo entonces me di cuenta de lo que había hecho. Mi rostro se puso rojo. Lo siento, pagaré la guitarra. Uno de sus amigos, que parecía tener apenas 20 años, se echó a reír. Señorita, no asumas responsabilidades así. Esa guitarra cuesta cientos de miles. ¿Cientos de miles? Me sentí aún más culpable. ¿Puedo pagar a plazos? Cameron también parecía joven, pero tenía un aire un poco feroz. Yo te dije que la rompieras. ¿Por qué tendrías que pagar? Por cómo te ves. No vienes mucho a bares. Niña, deberías ir a casa. ¿Dónde vives? Te llevo. Abrí la boca. Yo soy mayor que tú. Se detuvo un momento y luego se rió. Entonces te llevo a casa. Hermana mayor. Alargó deliberadamente las palabras, hermana mayor. No pude evitar lanzarle una mirada fulminante. ¿Cómo puede existir alguien así en el mundo? Alguien completamente diferente de Gabriel. Cuando llegamos a mi complejo residencial, levanté ligeramente la cabeza. Las luces de mi apartamento estaban encendidas, y había una figura familiar junto a la ventana. Era Gabriel. Me quedé atónita. ¿Tu novio? Preguntó Cameron siguiendo mi mirada. Sí, no parece gran cosa, dijo con tono casual. Llegas a casa tan tarde y él no te llama. No te busca. Y además, ve a otro hombre traerte a casa y solo se queda ahí mirando. Un tipo así, o no te ama, o está tan seguro de que no te irás que espera que tú le des explicaciones. Hermana mayor, no eres muy buena juzgando a la gente. Capítulo 6. Esas palabras fueron como un golpe seco en la cabeza, despertándome de golpe. Una verdad que un desconocido podía ver con solo una mirada. Y yo había estado atrapada en ella durante 10 años. Si mi amor fracasó, solo podía culparme a mí misma. Cameron se encogió de hombros. Me voy. Espera, ¿cuál es tu número? Agreguémonos. Y sobre el dinero de la guitarra, podemos agregarnos. Pero olvídate del dinero. De todos modos, si tú no la rompías hoy, yo mismo la habría roto. Me quedé sorprendida. ¿Por qué? Mi viejo me está obligando a ir a la empresa. Con su carácter, seguro la rompería él mismo. Así que mejor lo hago yo primero.
Me quedé sin palabras. Se dio la vuelta y se fue, saludando con la mano sin mirar atrás. Después de verlo marcharse, respiré profundamente antes de caminar hacia casa. La ligereza que había sentido antes ya había desaparecido. Al abrir la puerta, Gabriel seguía de pie junto a la ventana, con un cigarrillo entre los dedos. Su expresión parecía una mezcla de enojo y ansiedad. ¿Quién era él? Un amigo, respondí con calma. Él caminó rápidamente hacia mí, me agarró del brazo y preguntó entre dientes: ¿Qué amigo? ¿Por qué no lo conozco? ¿Y estuviste bebiendo con él? Selena, ya te dije que no me gustan las chicas que beben. Antes de que terminara, retiré mi brazo y lo empujé. No fue un empujón fuerte, pero quizá nunca imaginó que yo lo haría. Retrocedió tambaleándose unos pasos. Apreté los labios y lo miré directamente. Gabriel, que te guste o no, no tiene nada que ver conmigo. Tras una pausa, añadí palabra por palabra. Así como que te guste Julia tampoco tiene nada que ver conmigo. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, tanto que perdí la paciencia y estaba a punto de ir a mi habitación. Entonces habló con voz ronca. Selena, Julia y yo nunca hemos... Lo sé, pero no tiene nada que ver conmigo. Sí, Gabriel nunca estuvo realmente con Julia, pero siempre estuvo dispuesto a quedarse a su lado. Igual que yo en los últimos años, todo mi mundo giraba alrededor de Gabriel. Antes me habrían importado esas cosas, pero hoy, de repente, me sentí cansada. Ya lo había dejado ir. Gabriel parecía emocionalmente alterado esa noche. Por primera vez, me corrigió con seriedad. Tú eres mi novia. Claro que tiene que ver contigo. Tal vez la luz era demasiado tenue, o quizá yo realmente había bebido demasiado. Me pareció ver sus ojos un poco rojos, pero no quería hablar de eso. Gabriel, estoy cansada. Mañana tengo que presentarme en la nueva empresa. Está bien, mañana me voy de viaje de negocios. Hablaremos cuando regrese. Al entrar al baño, suspiré suavemente. Ir a la nueva empresa era una excusa para evitar la conversación, pero también era verdad. Durante los días que pedí permiso, el jefe había adquirido otra empresa y quería que su hijo intentara administrarla. Me asignaron ayudar a su hijo durante un tiempo. Incluso llamé a mi mejor amiga para preguntarle. Ella respondió rápido. ¿Es Cameron? He oído hablar de él. Dicen que no es alguien con quien meterse. Incluso mi jefe me envió un mensaje. Selena, si ese chico Cameron te molesta, dímelo y yo me encargaré de él. Sentí que necesitaba guardar energías, porque todo el mundo decía que Cameron era alguien muy difícil de tratar. Capítulo 7. A la mañana siguiente llegué temprano a la empresa para esperar, pero Cameron no apareció hasta el mediodía. Vestía completamente de negro, con 2 agujeros en los pantalones y el cabello corto teñido de azul. Ese color me resultaba familiar. Me quedé paralizada. Con largas zancadas caminó hasta detenerse frente a mí. Hermana mayor, nos volvemos a ver. El día antes de asumir el puesto, había roto la guitarra de mi futuro jefe en un bar. De repente no tuve ganas de hablar. Se sentó en el sofá con una pierna cruzada, mientras yo lo miraba de reojo varias veces. Debía admitir que ese estilo rebelde, combinado con su rostro extremadamente atractivo, le daba un extraño encanto de chico malo. Cuando lo miré por 4ª vez, suspiró. Hermana mayor, si quieres mirar, mira. Oh, ¿has desayunado? ¿Quieres roer unos cuellos de pato? Sacudió la bolsa que tenía en la mano. El olor de los snacks de pato estofado llenó el aire. Me quedé atónita. Este trabajo no era nada como lo imaginaba. Un heredero rico y arrogante comiendo cuello de pato en su primer día de trabajo. Fui discretamente a buscar al gerente. ¿De verdad es el hijo del jefe? ¿No decían que era peligroso? El gerente se ajustó las gafas. Sí lo es. En un banquete el mes pasado, nuestro joven amo le rompió 3 costillas a alguien. Sentí un escalofrío en la espalda. Cameron parecía tener poco más de 20 años, pero sus acciones eran brutalmente agresivas. Así que, yo no me atrevo a acercarme. Por favor, entrégale estos documentos. El gerente me metió los papeles en las manos y me echó. Cuando regresé a la oficina, Cameron estaba profundamente dormido. Sus largas piernas descansaban sobre el escritorio, y a su lado había un montón de huesos de pato. Resignada, pedí a la señora de limpieza que ordenara. Dejé los documentos sobre la mesa y me fui. Por la tarde, Cameron finalmente se despertó. Aproveché para hablar con él sobre el trabajo. Él miraba la pantalla del ordenador con total concentración, sus dedos moviéndose rápidamente en el teclado. ¿Los documentos? No entiendo nada. ¿No hay un gerente? Hermana mayor, deja que él los firme. Del altavoz salía el sonido de un videojuego. Cameron ni siquiera apartó la vista de la pantalla. Me sentí completamente impotente. Si fuera tan fácil, el jefe no me habría transferido aquí para ayudarlo. Pero por suerte,
La paciencia es una de mis virtudes. A las 5 en punto de la tarde, Cameron apagó el ordenador y se levantó. Se acabó el trabajo. Hermana mayor, ¿te vas? Me quedé sorprendida. Nunca había salido puntualmente del trabajo. Todavía tengo que hablar contigo sobre este documento. Tú eres mi asistente. Si yo salgo del trabajo, tú también, aunque el cielo se caiga. Lo resolveremos mañana. Hermana mayor. Cameron me arrastró fuera de la empresa. 3 minutos después, vi cómo pasaba frente a mí montado en su motocicleta. Me llevé la mano a la frente. ¿Este joven amo realmente había venido a trabajar? Capítulo 8. En los días que siguieron. Tener a Cameron como mi jefe directo fue una mezcla de dolor y felicidad. Todos los días salía del trabajo puntualmente. Y como su asistente, yo también me iba exactamente a las 5. Pero aparte de eso, Cameron no hacía su trabajo en absoluto. En la oficina o estaba durmiendo o jugando videojuegos. Los documentos en sus manos nunca lograban que los revisara. Y hasta el gerente estaba desesperado. Sé que no es fácil cuidar a un niño. Cameron lleva una semana trabajando y, si sigue sin saber nada cuando le preguntan, será difícil explicarlo al presidente, como la pobre desafortunada que tenía que encargarse de esto. No tuve más remedio que usar mi carta secreta. 5 minutos después, Cameron tenía un cigarrillo entre los labios, mientras sus dedos se movían rápidamente. Date prisa, ¿qué haces en la jungla? ¿Recogiendo hongos? A su lado, yo leía en voz clara y formal. Durante el periodo de servicio, la parte A deberá mantener estrictamente la confidencialidad del contenido del contrato. De lo contrario, deberá pagar una indemnización por incumplimiento. 20 minutos después, su partida terminó, y yo apenas había leído un tercio del documento. Aún llevaba los nuevos tacones que había comprado, y mis tobillos ya estaban doloridos. Solo podía cambiar de postura con cuidado. Más despacio. Cameron parecía completamente resignado. Se levantó con más de 1,80 m de altura. Imponía una fuerte presencia. Hermana mayor, estás sobre zancos con esos tacones. ¿No te cansas de estar tanto tiempo de pie? Mientras hablaba, Cameron empujó su silla de jefe hacia mí. Siéntate y sigue leyendo, probablemente para evitar que alguien entrara a molestarlo. En toda la oficina solo había esa silla. Me negué a sentarme, pero él simplemente me empujó hasta que me senté. Así apareció una escena bastante extraña. Yo estaba sentada en la gran silla del jefe leyendo el proyecto. Cameron estaba inclinado frente al ordenador jugando videojuegos. Desde mi ángulo podía ver claramente su clavícula y el pecho bajo el cuello de su camisa. Mientras leía el documento, empecé a distraerme. Otra partida terminó. Cameron se enderezó y, al ver que aún no había terminado de leer, pareció realmente molesto. Me arrebató el documento de las manos. ¿Qué clase de cosa es esta tan larga? Lo leeré yo mismo. Ve a servirte un vaso de agua. Cameron revisó el plan, frunciendo cada vez más el ceño. ¿Qué pasa con los fondos de logística? ¿2 millones? ¿Qué se puede hacer con eso? El cálculo de costos también está mal. Ni siquiera consideraron algunas pérdidas. Devuélvelo. Dile al gerente que haga un nuevo plan. Me quedé paralizada. Este joven amo, ¿no se suponía que era inútil? Tal vez temiendo que no lo recordara, tomó un bolígrafo, marcó varios puntos y me devolvió el documento. Ah, y anúncialo también. A partir de ahora, las propuestas que se entreguen a la empresa no pueden superar 3 páginas. De lo contrario, quien la presente tendrá que venir a la oficina y leerla de pie. Yo. Capítulo 9. Esa noche recibí un sobre rojo del presidente de la compañía. Selena. Sabía que mi juicio no estaba equivocado. Con alguien como tú a su lado presionándolo, la motivación de Cameron ha aumentado mucho. Aunque no entendía que tenía que ver la regla que Cameron había impuesto con su motivación. Pero seguir la corriente del jefe siempre es lo más seguro. En los días siguientes, seguí llevando propuestas a Cameron. Este joven amo las miraba durante los breves descansos entre terminar una partida y comenzar otra. Con el tiempo, empecé a admirar mucho a Cameron. Siempre podía detectar los problemas con gran precisión y proponer soluciones claras. Por supuesto, Cameron era del tipo que solo mueve la boca mientras los demás corren de un lado a otro para ejecutar el trabajo. Pero había algo que no entendía. Cameron me pidió que dijera al exterior que él no entendía nada y que todas las modificaciones las había hecho yo. De lo contrario, me despediría. ¿Por qué? Si claramente sabes hacerlo. Cameron siguió tecleando sin parar. No lo entenderías. Si el viejo descubre que sé hacerlo, me hará encargarme de otras empresas también. No quiero matarme trabajando. Mientras jugaba, de repente se levantó. Voy al baño. Vigila esto por mí. Miré la pantalla del juego ya cargada y negué con la cabeza. Solo limpia la línea inferior. Regreso enseguida. Cameron lo dijo como si fuera muy fácil. Cuando regresó,
Ya me habían eliminado 3 veces en duelo. Su expresión fue de auténtico horror. Así que cuando dijiste que no sabías jugar, no era modestia. Olvídalo, olvídalo. Dejemos de jugar. Vamos a comer. Tengo hambre. Antes de que pudiera negarme, Cameron ya me estaba arrastrando hacia afuera. ¿No eres mi asistente? Comer con el jefe es totalmente normal. Cameron siguió convenciéndome hasta que nos detuvimos frente a una motocicleta. Ninguna chica ha subido nunca a esta moto. Eres la primera. Lo miré durante un buen rato para confirmar que hablaba en serio y no estaba bromeando. ¿Qué cara es esa? Esta moto es edición limitada. Mientras hablaba, Cameron me puso un casco en las manos, asustándome tanto que di varios pasos hacia atrás, pero no pude negarme. Cuando llegamos al restaurante, sentía que solo me quedaba media vida. La otra mitad se la había llevado el viento frío durante el trayecto. Mientras cortaba su filete, pareció recordar algo. Hermana mayor, ¿ya terminaste con tu novio? Me quedé atónita un momento antes de entender que hablaba de Gabriel. Estos días Gabriel había estado de viaje de negocios, y ambos habíamos evitado contactarnos con un entendimiento tácito. Negué con la cabeza. Todavía no. Cameron frunció el ceño. ¿No vas a romper? ¿Lo guardas para llevarlo a las visitas familiares de Año Nuevo? Me reí. No, está de viaje. Aún no hemos hablado de eso. Ah, qué aburrido. De repente, Cameron perdió el interés. Ni siquiera terminó su filete. Cuando terminé de comer, me llevó de vuelta a la empresa. Después del trabajo, cuando regresé a casa, vi a Gabriel sentado en el sofá con los ojos cerrados, descansando. Solo entonces me di cuenta. Hoy era el día en que regresaba de su viaje, y yo lo había olvidado por completo. Al notar que había entrado, abrió los ojos con cansancio. Selena, ya volviste. En ese momento, me di cuenta de algo. Realmente había cambiado. Capítulo 10. Si hubiera sido antes, al verlo así, seguramente le habría dicho que no se esforzara demasiado. Lo habría empujado a ducharse y a irse a dormir. Incluso habría masajeado su cabeza para relajarlo. Pero hoy solo dije con indiferencia, sí, voy a ducharme. Cuando pasé junto a él, de repente me agarró de la muñeca. Selena, guardó silencio por un momento y finalmente suspiró. En 2 días será el aniversario de la escuela. ¿Vamos juntos? Probablemente quería usar la celebración escolar para suavizar nuestra relación. Acepté. Ese día, Julia también fue. Incluso se desmayó durante la celebración. Gabriel dio inconscientemente 2 pasos hacia allí. Se detuvo y luego se giró. Selena, se desmayó. La llevaré al hospital. No pienses demasiado. Después de dejarla volveré. ¿De acuerdo? Respondí con una calma inusual. Está bien. Después de verlo cargar cuidadosamente a Julia en el coche, mientras todos los demás miraban preocupados, tomé un taxi de regreso a casa. Tenía muchas cosas, pero no muchas que quisiera llevarme. Pronto logré empacar 2 maletas. Antes de salir, dejé la llave sobre la mesa y tomé mi teléfono para enviar un mensaje. Gabriel, rompamos. Luego publiqué en mis redes sociales. Feliz soltería. El hombre al que había amado durante 10 años y con quien estuve 3 años. Al final, terminamos. Cuando lo pienso detenidamente, los recuerdos que esta relación me dejó parecen ser solo estos. Las veces que le envié mensajes y nunca recibí respuesta, solo para descubrir que estaba comentando en las publicaciones de Julia. Los aniversarios que siempre olvidaba, pero nunca faltaba cuando Julia tenía su periodo. Y, aquel día en el hospital, cuando tenía 39 grados de fiebre y quería que se quedara conmigo, pero él estaba celebrando el cumpleaños de Julia. La decepción se había acumulado demasiado. Era hora de separarnos. Gabriel llamó casi de inmediato. Selena, no hagas tonterías. No es que no quisiera volver. Es que Julia está embarazada y aquí no hay nadie que la cuide. Espérame a que vuelva y te lo explicaré todo. Sí. Solo suspiré. Gabriel, Julia está embarazada. ¿Es tu hijo? Claro que no. Selena, ¿qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Solo me dan ganas de reír. El hijo que lleva no es tuyo, pero la acompañas con tanta dedicación. Pero cada vez que yo estoy hospitalizada, tú siempre estás ausente. Gabriel, de verdad ya no quiero seguir contigo. Después de decir eso, escuché el ruido de una silla arrastrándose al otro lado, seguido por el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose. Selena, me equivoqué. Espérame. Sí, voy a volver ahora mismo. Gabriel, me he dado cuenta de algo. Ya no te amo. Los pasos al otro lado se detuvieron de repente. Solo